podcast Telco súper ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y ya estamos de vuelta después de la pausa primavera, la asociada a las fiestas de primavera, los idus de marzo, la Semana Santa, el Ramadán, bueno, ya sabéis, aquí estamos de vuelta. Y hoy, bueno, es un día un poco peculiar en el que dejo de tener un día de primavera. Bueno, pues tenemos calima y el día se ve bastante extraño. Pero aquí estamos y trataremos de apartar ese polvo en suspensión y contaros alguna historia que yo creo de que puede ser interesante. Hace unas semanas se desarrolló en Berlín, hablando de sitios primaverales, eh, la FTTH Conference Europe, correspondiente a este año 2024. Como sabéis, este es un hito, una conferencia que organiza el FTTH Council, eh, y que es la referencia pues, para la industria FTTH en Europa. Hay varias sedes en distintos continentes y a diferencia de lo que podría ser el Mobile World Congress, que sabéis que ocurre siempre en Barcelona, pues bueno, pues esta va rotando. El próximo año es en Ámsterdam, el año anterior fue en Madrid. Si yo fuera periodista, que no lo soy, y tuviera que dar un titular de los datos que ahí se compartieron, porque coincidiendo con esto, pues el FTTH Council ha, ha, compartido pues tesoro, un tesoro de datos, ¿no? Que es el que vamos a revisar de manera conjunto, fundamentalmente alrededor de lo que ellos llaman FTTH Panorama. Vale, como os decía, si tuviera que dar un titular a partir de esos datos, bueno, pues el titular sería que el Reino Unido adelanta a España en el número de hogares pasados por FTTH y se coloca detrás de Francia. Estaríamos hablando de que Reino Unido tiene 17,1 millones de hogares pasados por FTTH y según esta cifra, pues estaríamos hablando de 16,9, prácticamente un empate entre el Reino Unido y España. Ambos están lejos de Francia, que tiene 26,3 millones de hogares pasados, y sin embargo están muy cerca de Alemania y de Italia, que al ritmo al que vienen creciendo, sobre todo Alemania, aunque también Italia, pues probablemente adelanten a España pues el próximo año. ¿Vale? En realidad esto debería ser normal, porque de los países de Euro 4, pues España es el más pequeño y el que menos hogares tiene, ¿no? De Euro 4, incluyendo además al Reino Unido. Lo que es sorprendente es que estemos dando este titular, ¿no? Es que España siga teniendo esa enorme ventaja en el despliegue de fibra, en el FTTH, y que, bueno, pues eso perdure en el tiempo y todavía nos queda un gran trecho por cerrar, pues como vamos a ver. De hecho, en una de las magnitudes clave, que es el TICAP, es decir, la relación entre el número de hogares conectados y el número de hogares pasados, es decir, la cantidad de hogares que se conectan eh, que, que tienen posibilidad de hacerlo, ¿vale? Pues España lidera de largo en el continente con una tasa de conexión del 86%, superando pues a Islandia, que tiene el 82%, y a Suecia, que tiene el 81%. Bueno, como veis, no son países de gran tamaño, ¿no? De gran número de hogares. Estamos lejísimos de los países de Euro 4. Francia, que es el gran campeón en lo que se refiere al volumen de fibra, y ahora veremos que en más cosas, pues está en un 78% de tie cap. En el informe hay muchos más datos, como da lo que sería la propia cobertura, es decir, el número de hogares pasados entre el número total de hogares que hay en el país, en la nación, el ratio de penetración, que es muy similar al TCAP o tasa de conexión, pero es el número de hogares conectados entre el número total de hogares en el país, como veis ahí, una leve pero importante diferencia. Pero sobre todo da también datos de los sockets desplegados. Un socket es un conector, es un sitio donde se puede conectar el cable que va hasta el router del cliente y que efectivamente le da servicio. Y este concepto lo que nos permite es manejar que un hogar pasado puede estar cubierto por distintas redes que tendrán distintos sockets, ¿no? Y este precisamente es uno de los
puntos clave, ¿no? Pues para entender cómo funciona esta industria, ¿no? La idea de que puedan existir varios sockets de distintos operadores que están cubriendo el mismo hogar pasado nos lleva directamente al concepto de competencia en infraestructura, que nos puede gustar más o menos, y vamos a ver que los datos nos enseñan historias muy diferentes, pero que es clave en mercados como el nuestro o el francés, como también vamos a comentar. Es decir, recordad, como tenemos la posibilidad de tener varias redes superpuestas, tenemos operadores compitiendo de una manera u otra, bien directa o bien indirectamente, con modelos mayoristas, con modelos directos, de muchas maneras, pero al final tenemos operadores compitiendo para llenar su red, para que esos hogares se conecten a su red y no a otra, ¿no? De hecho, si miramos las fotos de sockets, como os decía, bueno, pues el panorama es completamente distinto, ¿no? Entonces España ocupa la segunda posición con 74,4 millones de sockets y Francia lidera de larguísimo, con 145,4 millones. Después, a una distancia enorme, casi a un tercio de España, pues está Italia con 27,1 millones de sockets. Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Cómo es tan heterogéneo esto? ¿Cómo hay estas diferencias de cifras? Bueno, lo primero es que hay que entender que todas estas cifras agregadas entre tantos países, bueno, pues conseguirlas es una tarea ímproba y es uno de los mayores valores, ¿no? que ofrece el FTTH Council, y lo viene haciendo sistemáticamente año tras año con un partner que en Europa es iDate. Una persona a la que sigo, un consultor experto que ha trabajado también con el FTTH Council, Benoit Feten, de Plum, mencionaba que durante la conferencia hubo más de una discusión acerca de cómo de buenos y cómo de comparables eran estos datos. Y como suele suceder, pues hay bastantes, digamos que oportunidades de mejora. Vamos a ver, el número de hogares totales en España, pues el censo habla de 18,8. Sin embargo, Telefónica declara directamente, incluyendo la huella de Blue Vía, pues prácticamente 26 millones de premises, de hogares conectables, de unidades inmobiliarias, ¿no? En el idioma de Telefónica o building unit, ¿no? Que sería otro concepto. Sabemos también que estos 74,4 millones de sockets son los datos que facilita la CNMC en el caso de España. Y esto considera como sockets propios sockets que pueden provenir de acuerdos de coinversión, de alquileres a muy largo plazo como los IRUs, es decir, tiene una tendencia a no contar exclusivamente eh, sockets físicos, ¿no? De hecho, como probablemente sepáis, pues vamos, una de nuestras líneas de actividad, uno de los trabajos que más me están gustando pues en los últimos meses es indagar, ¿no? En ese grado de solape y en digamos que ese número de double counting, ¿no? que hay en estas cifras, y estamos estimando, de esto hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Que estaríamos hablando alrededor de 70 millones, ¿no? de sockets efectivos, físicos, si queréis, en España, en nuestras estimaciones. De hecho, la existencia misma de este concepto de Berville, esa relación distinta a uno, ¿no? entre los hogares pasados y los sockets, pues causa polémica, ¿no? El otro día una amiga, una compañera en esta industria que también asistió a este evento, me contaba, ¿no? Que hubo una discusión más o menos interesante, ¿no? Acerca de cuál era realmente el nivel de overbuild en Alemania, porque los datos, y ahora los vamos a ver, pues hablan que de ninguno, ¿no? De que hay una relación directa de uno entre hogar pasado y hogar conectado. Sin embargo, cuando tú miras las huellas y las estrategias de los operadores, bueno, pues hay cosas que la realidad parece querer retorcer, ¿no? Entonces, bueno, insisto, hay que entender estos datos como hay que entenderlos, hay que saber leerlos, y hago desde aquí también una llamada a reguladores y a ministerios,
a la BEREC, en el caso de los reguladores europeos, a la propia Unión Europea, ¿no? Pues bueno, para que ese trabajo de reporting y de medición conjunta pues avance un paso más, ¿no? Y vayamos más allá del hogar conectado, que de por sí es también bastante complicado, ¿no? Como seguramente todos los que hayáis intentado contar clientes alguna vez sabréis. El otro dato clave que también nos enseña el informe es la penetración. Como decía, la penetración es el número de hogares conectados entre el número total de hogares. Bueno, aquí la idea es, España ocupa también eh, la posición principal en el ranking, ¿no? Con un 79%, ¿no? Y vuelvo a insistir en la misma idea. Si, como parece, el gap de inversión del que, por ejemplo, hablaba Bretón el otro día en la inauguración del Mobile World Congress, pues puede estar entre 150 y 200 billones de euros, ¿vale? Pues si nos vamos a gastar entre 150 y 200 billones de euros para llegar a tener un gigabyte por segundo, más nos valdría, ¿no? Tener datos que sean comparables. En cualquier caso, la idea, insisto, que hemos visto en take-up, que hemos visto en penetración, que hemos visto en número de sockets y que incluso vamos a ver en número de hogares conectados. Hay mucha variedad entre países en una región que es físicamente pequeña y que está extraordinariamente próxima, pues en lo que se refiere a variables macroeconómicas. Quiero decir, próxima si se tiene en cuenta el contexto mundial, ¿no? ¿Por qué varía tanto la penetración, que ya os digo en España es del 79, frente a Alemania, que es de un 10%? ¿Por qué el take ratio de UK es del 33 y el de Irlanda, que es un país muy próximo y con culturas similares, del 44? ¿Y por qué la penetración de Finlandia es del 41% y la de Suecia del 69%? ¿No? De nuevo, países próximos con números de habitantes. Bueno, Suecia es notablemente más grande, pero bueno, con barreras culturales pequeñas e incluso que comparten jugadores, ¿no? ¿Por qué existen esas diferencias? Bueno, podemos hacer un intento de intentar explicarnos lo que vemos y podemos tratar de analizar dos de las variables que más se dispersan, ¿no? A ver si los números nos quieren contar alguna historia. Y como hay muchas salvedades, bueno, pues nos cuentan pocas, pero alguna nos cuentan, ¿no? Lo que hemos hecho es comparar lo que sería el valor de Overbill, es decir, cuántas veces está pasado cada hogar pasado, por así decirlo, con el valor de take-up, es decir, de esos hogares pasados, cuántos hogares efectivamente se conectan, ¿no? Bueno, y ahí pues vemos que hay distintas poblaciones. Como es muy probable, de hecho, es prácticamente seguro, ¿no? Que los mercados más maduros tengan una correlación más estrecha entre ambos factores, porque en mercados más maduros ha pasado más tiempo en el que están ejecutando las fuerzas, vamos a segmentar pues esta mancha de países pues en función de la cobertura, asumiendo que la cobertura pues es un indicador de la madurez, un proxy, es decir, cuanto más cobertura tiene, más tiempo ha pasado y bueno, pues más maduro está. Pero esto, claro, es una asunción. Perdón, y podría no ser así. Podríamos estar hablando de casos especiales, pues como Dinamarca o Finlandia, ¿no? Sobre los que volveremos luego. En cualquier caso, usando este proxy, podemos dividir los países en tres grupos. Los que tienen cobertura de más del 70%, que digamos los que son maduros, los que tienen una cobertura entre 50 y 70%, que son, bueno, los que están on the way, y los que tienen cobertura por debajo del 50%, bueno, pues que por lo que sea, pues están empezando esta aventura por algún motivo. Lo primero que llama la atención, si hacemos estos gráficos y si lo miramos, es que Portugal, España y Francia parecen tener modelos diferentes al resto de los países, ¿no? O al menos esa es la historia que cuentan los números, ¿no? De hecho, el modelo francés de mutualización, pues es el que hace que tengan ese nivel de socket altísimo, ¿no? Y el modelo español, ¿no? De compartición de infraestructura pasiva, de canalizaciones, bueno, pues también
es sin duda una de las claves, ¿no?, que hace que tengamos esos niveles de overlap que superan el 4 en el caso de España, con estos datos, entendedme, ¿vale? Y el 5 en el caso de Francia. Pero en cualquier caso, a los tres países este modelo, desde el punto de vista de conseguir penetración, es decir, conseguir llenar las redes, que los ciudadanos se conecten a este tipo de servicios, pues, pues le funciona. Sin embargo, tenemos también el caso de Suecia, que tiene unos niveles de penetración similares, si quieres un poco inferiores, pero similares, alrededor del 80%, y tiene un nivel de overbill pues mucho menor, estaríamos hablando del 1,4 o algo así. Entonces, bueno, pues también aquí hay algunos modelos, ¿no?, que mirar. Y por supuesto también tenemos la opción de Dinamarca, como os decía, en la que, según estas cifras, no se produce ningún overbill. Es decir, a cada hogar llega un solo socket. Y aunque no está en los países de los países que lidera, bueno, pues tiene un valor, bueno, pues bien, del 60%, ¿no?, que probablemente esté relacionado con la existencia de tecnologías alternativas como el cable HFC o cosas de ese estilo, ¿no? En cualquier caso, bueno, es difícil extraer una conclusión clara, pero si me preguntarais, yo diría que el modelo español, francés y portugués parece funcionar, aunque existen otros modelos. Y que muy probablemente con el paso del tiempo, ambos modelos tiendan, y no sé exactamente cómo, ¿no?, a encontrarse en algún sitio, ¿no? No aquí, no abajo, sino en los valores más altos, ¿no? Porque la penetración, digamos que el take-up tiene que subir hasta ser prácticamente del 100%, ¿no?, que es el objetivo de la industria, y que vistas estas cifras, pues no parece descabellado a largo plazo. Entonces, sí veremos ajustes, ¿no?, en el overbill hacia la derecha en algunos casos y hacia la izquierda en otros. Y otro día os contaré, hablaremos de la historia, ¿no?, de cómo en España pues esos ajustes se tienen que producir o de hecho se están produciendo ya. Si miramos los países intermedios, bueno, pues ahí encontramos, es decir, los que tienen una cobertura entre el 70 y el 50%, encontramos un poco de todo. Y no es posible encontrar ahí un modelo claro, ¿no? Porque UK, pues a pesar de tener menos overbill que, que, que Italia, pues tiene una penetración ligeramente mayor. Si queréis compararlo. Bueno, probablemente Italia sea, bueno, un jugador especial, pero también lo es UK, ¿no? En cualquier caso, tenemos la situación de Eslovaquia, que es un país muy, muy pequeño, ¿no?, que, bueno, con el mayor nivel de overbill, alrededor de 1,6 o 1,7, pues consigue unos valores de penetración de en torno al 0,6. Como recordaréis, pues los valores de Dinamarca, por ejemplo. Y luego tenemos la excepción finlandesa también, en la que no se declara ningún overbill y que, bueno, tiene una penetración, un take-up, perdón, de fibra de en torno al 80%, ¿no? Pues en la línea de los mejores países, ¿no? Bueno, pues esto probablemente también obedezca, ¿no?, al mercado local de Finlandia, pero desde luego supone, junto con Dinamarca, un caso claro de estudio, ¿no?, en el que deberíamos enfocarnos si queremos entender qué está sucediendo. Y luego, para los países que tienen menos de 50% de penetración, que incluyen, pues, ni más ni menos que Alemania, pero también a Austria, o Bélgica, o Grecia, o la República Checa, bueno, pues es difícil sacar ninguna conclusión, salvo que aquí están la mayoría de los países que todavía no declaran ningún tipo de overbill, como Alemania, como decía, es casi una cuestión de fe en este momento el nivel de overbill en Alemania, la propia Austria, muy, muy cercana, como sabéis, y Bélgica, que también, bueno, pues es muy, muy, muy específica. Así que esto es lo que de alguna manera nos quieren decir los datos, ¿no? Y yo creo que es interesante porque nos hablan de distintos modelos y nos señalan caminos para su posible evolución. Hay también, no la he incluido, pero os recomiendo que vayáis al informe directamente, FTTH Panorama. Hay también una gráfica en la que se ve cuáles son los países que tienen más unidades pendientes de desplegar. Y son efectivamente
Alemania, Italia y el Reino Unido, de largo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también nos da una idea hacia dónde pues, se deben dirigir los esfuerzos, pues si queremos que Europa consiga ese objetivo, ¿no? de tener cobertura total de servicios de más de 1 gigabit, ¿no? Pues prácticamente en cada punto, en cada hogar, ¿no? de la Unión Europea, ¿no? Que es uno de los objetivos, ¿no? que se tiene. En los mercados maduros e incluso en los intermedios, la dificultad está ahora mismo en cubrir las zonas rurales. Las zonas urbanas, bueno, son más productivas, son más baratas, son más fáciles por lo general de abordar, siempre hay excepciones. Sin embargo, las zonas rurales, bueno, pues no. Las zonas rurales requieren inversiones mayores, tienen mayor incertidumbre acerca del PIB y probablemente requieran más tiempo. Y en países como España también, pues tienes que manejar el riesgo, ¿no? del overbuild, ¿no? En que, bueno, tú despliegues y aparezca alguien que va a hacer overbuild sobre esa red y, bueno, tu business case pues de alguna forma pues podría sufrir mucho. España de nuevo ocupa con un 79% pues el papel, digamos que la posición líder en cobertura rural en España. Bueno, en realidad es la quinta, pero está antecedida por Rumanía, Dinamarca, Holanda, Netherlands y Lituania, ¿vale? Con valores muy próximos. Entonces, realmente la clasificación de lo que es zona rural y la historia de cada país, pues afecte a la historia del despliegue, como también afecta en el caso de España, ¿no? Pues el énfasis, ¿no? que ha hecho la administración, los sucesivos gobiernos, ¿no? Pues para de alguna forma cerrar esta brecha con los programas públicos que primero se llamaban PEVA y ahora son los únicos banda ancha que están en su última convocatoria y que deberían dejar, digamos que casi con cobertura completa, pues las zonas rurales de España. Si me preguntáis de nuevo, en zonas rurales, todavía más exagerado, pues es la dispersión, ¿no? ¿Cómo es posible que España ocupe esta posición y, bueno, pues tengamos que Alemania pues tiene un 23%, que como veis, en fin, bueno, pues es menor, ¿no? al valor global, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego hay historias ahí que contar. Otro dato importante es que incluye en otro documento, como un add-on, el FTTH Council, es un ranking mundial, incluye países de otras zonas económicas y bueno, así también nos da una idea, ¿no? de cómo te comparas, ¿no? Pues con el resto del mundo, no solo con Europa. España, en lo que se refiere a penetración, pues como decía, pues está en la posición de cabeza, no podía ser de otra manera, y solo es antecedida por un conjunto de países asiáticos de pequeño tamaño, ¿no? Pues el líder, por ejemplo, es Emiratos Árabes. Pero también en ese grupo de países que anteceden a España, es decir, que tienen mayor penetración, pues está Corea, que ya no es pequeño, es efectivamente del tamaño de España, y está China, ¿vale? Que es efectivamente la potencia a vigilar. Entonces, solo quiero recordaros, ¿no? que China ocupa entonces un doble liderazgo en el número y por lo tanto la cobertura y la capacidad de estaciones 5G y en la penetración y también en el número de hogares pasados por FTTH, ¿no? Pues ahí lo dejo, ¿no? Pues para que reflexionemos sobre ello. Y bueno, en este grupo que va por delante de España, pues también está Uruguay, ¿no? Que es el primer país de la TAM, de Latinoamérica de largo. Si miras esto, si miras el ranking mundial, la situación de Europa se hace todavía más llamativa, ¿no? El Reino Unido, Alemania o Italia están en este ranking de penetración por detrás de Indonesia o Colombia y están en valores muy cercanos a la India. La India, que es un país cuya estrategia explícita es saltarse la fibra e ir directamente a 5G, ¿no? Y que está desplegando, bueno, millones de estaciones 5G, ¿no? Que prácticamente en un año y medio pues, ha terminado la cobertura del país. ¿Vale? Con esto en mente, no me cansaré, como siempre os digo, de repetir, ¿no? Lo especial de España en esta situación y las oportunidades y amenazas que tenemos, ¿no? Tenemos la oportunidad de ayudar, de colaborar pues con nuestros socios
bueno, explicándoles y ayudándoles a implementar nuestro modelo hasta donde sea posible. Cada mercado es diferente, pero a la vez también tenemos el riesgo de lo que yo llamo el síndrome del primero de la clase. Es decir, como ya hemos hecho los deberes, bueno, pues los profesores no nos van a hacer caso y nos mandarán al patio a jugar. Y en este caso, mandarse al patio a jugar son entre 150 y 200 billones de euros, ¿no?, asociados a la conectividad, ¿no? Es una oportunidad que no podemos dejar perder y que tenemos que seguir muy de cerca, ¿no? Y hay que ver cómo se articulan y dar, desde luego, esa batalla. Una cosa más, que aparece también digamos que en el botín de información, ¿no?, que ha liberado el FTTH Council con motivo de la realización de esta conferencia anual, es un primer trabajo más o menos serio para estimar el impacto en huella de carbono de lo que sería los hogares FTTH, no desplegar FTTH. Es todavía preliminar, son datos estimativos que lo que hacen es fijar el orden de magnitud. Recordad que hace unos días veíamos el informe de ARCEP y toda la electricidad consumida por las redes fijas en Francia estaba muy lejos de ser el 1% de la electricidad que se consume en Francia. Recordar que el impacto en huella de carbono estaba asociado fundamentalmente a la fabricación y el uso de terminales, y recordad que la energía que consumían los CPEs en Francia prácticamente cuadruplicaba la energía que consume la red a la que están conectados. Entonces, desde ese punto de vista, pues todas estas cifras hay que entenderlas, ¿no? En cualquier caso, tenemos una primera estimación y nos indican además que la mayoría de la huella de carbono, como alrededor de un 42%, insisto, son órdenes de magnitud, ¿vale?, pues proviene de lo que es el propio proceso de construcción de la red, ¿no? Pues asociado pues al impacto de la producción de los cables, su transporte, su instalación, bueno, esa clase de cosas. Entonces, aquí la enseñanza que tenemos que hacer es asegurarnos de que esta red que hemos desplegado, que estamos desplegando, estas redes que estamos desplegando, nos duren al menos 100 años, ¿no? Como nos está durando, pues, de hecho se está acabando ya, ¿no? Pues el hermano, el primo, el cobre, ¿no? El original, ¿no? Y con lo que estas redes, en muchos de los casos, no, pues comparten la infraestructura, ¿no? Las canalizaciones, los ductos, los postes, los edificios incluso, ¿no? Entonces, bueno, quedaos con esa idea. Así que, si me pedís que os haga un resumen, ¿vale? Pues este sería, ¿no? A pesar de haber sido superada el número de hogares pasados por el Reino Unido, España mantiene su claro liderazgo en FTTH entre los países europeos, con la mayor tasa de penetración, es decir, hogares conectados entre el total de hogares. Sin embargo, el mercado europeo es muy heterogéneo. Bueno, volviendo a citar a Thierry Breton, no existe un mercado único, y aquí menos todavía, porque esto es, por definición, local, son cables que están en el territorio. Y además, las principales, como no puede ser de otra manera, ¿no?, las principales variables del despliegue son difíciles de medir y de hacer comparables, ¿no? Y esto es una llamada a los reguladores y a las autoridades, ¿vale? Pero en cualquier caso, más allá de ese tipo de errores, que son importantes, pero bueno, no nos deben ocultar, ¿no?, la historia. Bueno, desde luego, nos encontramos en situaciones con dispersiones muy altas. En los mercados maduros parece existir una relación entre la existencia de overbuild y un mayor take-up. Tiene sentido. Es decir, si hay una competencia más fuerte, pues probablemente pues explores con más ansiedad, ¿no? Digamos que maneras de conectar a tus clientes, pero de luego existen excepciones, ¿no? Hemos visto los casos de Dinamarca y Finlandia, que por ejemplo requerirían un estudio posterior, o el caso de Francia también, que requiere entender su modelo bien. España tiene una oportunidad, como hemos dicho, de exportar su modelo o partes de él, ¿no?, hacia sus socios y construir una industria, si queréis, multinacional y con presencia, pues a partir de esta ventaja. Esto lo digo siempre, tenemos que hacerlo porque efectivamente, como veis, los otros países también despliegan. Y bueno, de hecho, la noticia es que el Reino Unido pues ya tiene más hogares pasados que España, ¿no? Y luego también, pues, junto a esta información, ¿no?, pues el FTTH Council ha publicado también información muy interesante, como el ranking
mundial, una visión específica sobre las redes rurales y algo que es, yo creo que es un breakthrough para la industria y es un trabajo que tenemos que seguir de cerca, que es una primera estimación en orden de magnitud de cuál es el efecto en carbono equivalente, ¿no?, del despliegue y la puesta en marcha de redes FTTH. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.